Esto pasó en Desiguales. Estamos en los alrededores de la llamada segunda ola de COVID-19. Hay países hermanos pasándola realmente muy, pero muy mal. Los casos en la Argentina están en aumento y este especial de Desiguales creo que viene en el momento exacto para poder reforzar nuestras defensas, otras defensas. Tiene que ver con la sobreinformación sobre determinado tipo y la mala información sobre estas cuestiones, lo llamado infodemia. Interesante remarcar que la palabra infodemia no la inventamos ni vos, ni yo, ni nadie en la República Argentina. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de infodemia. ¿De qué se trata? Bueno, de esta especie de pandemia de rumores, epidemia de rumores. Información sobra, ¿la necesitamos? Es cierto. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de información es la que nos llega? Y acá, claro, entra lo que se llama esta sobreideologización que tenemos de todo lo que nos llega, que es un montón. ¿Nos quedamos con lo que nos gusta, sea verdadero o no? ¿Eso que provoca? Que en un punto estemos desinformados. Genera miedo, genera pánico, genera confusión. Esto es muy diferente, ojo, a ir aprendiendo sobre la marcha. No hablamos de eso, que también es algo que ocurrió. A mí me parece, y nada, lo venimos charlando hace rato, que lo que hizo la pandemia fue dejar traslucir lo que ya éramos. O sea, no es que se dieron conversiones, todo lo contrario, se blanqueó a fondo un dispositivo que ya venía funcionando. Por eso para mí no hay nada nuevo en la pandemia, sino más exacerbado. Dicho esto, me pregunto y le pregunto a los invitados por qué pensar que los medios se iban a comportar distinto. Al revés, o sea, la pandemia muestra de un modo más descarnado el funcionamiento de los medios de comunicación que ya venían siendo lo que eran antes de la pandemia. ¿Vale todo en los medios, Bernarda? No, claro que no vale todo. Y uno se pregunta por qué llegamos a esta situación donde hubieron tantas deformaciones. Yo creo que la primera cuestión en crisis son algunas reglas elementales del periodismo, digamos, que no tiene poco que ver con tener determinadas posturas frente a la vida, que uno las tiene como profesional, con un periodismo incluso comprometido, pero lo que ha habido es una distorsión de las pautas básicas y de la función fundamental del periodismo, ¿no? Parte de esa reacción agresiva de las élites fue las falsas dicotomías. Esto es individuo o autoritarismo, esto es república o populismo autoritario. Parte de esa reacción fueron desplegar una serie de discursos de odio. Parte de esa reacción fue desplegar la infodemia y la fake news como una práctica política. O podríamos decir como una práctica antipolítica. Porque al fin de cuentas lo que estamos viendo es que no es solo un proceso de despolitización lo que se busca, es un proceso de antipolítica, que es distinto que la despolitización. No es solo no me interesa meterme, es todos son la parte de una misma situación, ¿no? Y eso me parece que es lo que nos lleva a pensar que, como bien decía Darío, los medios, hay continuidad, es cierto, y también yo le agregaría que como lo virtual o la conectividad también se puso en el centro, hay una discusión si la conectividad pasa a ser un derecho humano dentro del marco de la comunicación como derechos humanos o la conectividad sigue siendo un negocio de ciertas corporaciones digitales. La infodemia aparece en el mundo mucho antes que aparezca en Argentina, por eso nosotros logramos adelantarnos. Pero hay una cosa muy interesante, digamos, uno puede creer en cualquier cosa o en los comentarios como más atractivos o más simpáticos o más disparatados para difundirlos. Pero cuando la gente se siente realmente en riesgo, hubo un retroceso y hubo una necesidad de informarse en los lugares que le pudieran dar tranquilidad. Las malas informaciones, las informaciones fuera de contexto, llevaron a la gente no solo a una situación de peligro en términos físicos, sino también en términos de salud mental. Claro. Y la respuesta, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, fue que la gente empezó a ir mucho más a las fuentes y mucho menos a los trascendidos. Uno de los puntos fundamentales es que necesitamos más tecnología y más acceso. Y eso quedó visible con la pandemia. Hoy creo que la comunicación y la conectividad es realmente un derecho humano. Sí, una cosa breve. Sí. Sumando a eso, también una agenda interesante cuando apareció la discusión del teletrabajo, el derecho a la desconexión, ¿no? Pues ahí también tenés como otra cara, ¿no? Cuando se empieza a utilizar de alguna manera, entonces esta idea de ya no es del trabajo a la casa al trabajo, es más yendo de la cama al living, o sea, el trabajo es tu casa, se disuelve la vida familiar, la vida privada. Cuando se quiere regular la teletrabajo, me acuerdo que en Alemania, por ejemplo, bueno, se paga una multa si un jefe te está pidiendo que vos trabajes con un WhatsApp, con un Gmail o donde sea, por fuera de ese horario.
Y me parece que eso es importante, ¿no? Porque hay una, digo, Hannah Arendt decía una cosa que es verdad, decía, bueno, la soledad en masa, ¿no? Estamos cada vez más cerca físicamente, nos vamos apilando en los edificios, pero más lejos socialmente. Entonces, estás hiperconectado, pero a su vez la comunicación actual se basa en la no escucha muchas veces. Sí, entonces, esa hiperconexión que vos estás permanentemente, ¿no? O sea, como en ese goce también puede haber opresión. ¿Cuál es el lugar del periodismo ahí? ¿No? Porque me parece que es clave en un contexto de posverdad, de sobreinformación. ¿Qué es hoy ser periodista? Implica muchas cosas. Yo creo que en la situación actual del periodismo argentino lo primero es sincerarse, ¿no? Parte de la sensación que uno tiene es porque el periodismo se metió de lleno en la política y se metió de lleno en la política sobre todo a partir de los intereses. Nosotros hablamos de grandes corporaciones que tienen intereses que van mucho más allá de informar o incluso del rating, tienen intereses económicos importantes y tienen muchas cosas que defender y eso está en manos de los grandes medios. ¿Cómo volver al periodismo? Yo creo que volviendo a cómo poder proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas y no poner todo también, porque acá hay dos temas fundamentales. ¿Dónde ponemos la responsabilidad? ¿La ponemos en una regulación, la ponemos en el papel del Estado, la ponemos en el compromiso de los grandes medios, etcétera, etcétera, o lo ponemos en los ciudadanos que además tienen que intentar defenderse de no creer las cosas que le tiran tóxicamente todo el tiempo? Creo que es un poco de todo. ¿Y dónde está? ¿Está en el Estado principalmente? No, creo que sí. Por un lado tiene que haber regulaciones frente a situaciones nuevas, que no solo es el Estado, digamos, es nuestra clase política, son los parlamentos, es una discusión también ciudadana. Creo que simultáneamente también tenemos que educar ciudadanos mucho más democráticamente con otros accesos, que es lo que te permite poder diferenciar si algo es falso o no. Si vos tenés mayor cantidad de formación e información, es mucho más fácil determinar lo que estás consumiendo. No hay una... sí, perdóname. Y la tercera cosa es, nosotros como periodistas responsables, yo lo que digo, primero, volvamos a las fuentes. Volver a las fuentes es el ABC del periodismo. Volvamos a un periodismo de datos, volvamos a un periodismo informativo, volvamos a hacer el chequeo de lo que estamos diciendo, volvamos a poner la información en contexto, consultemos 2 o 3 fuentes y después, además, hagamos periodismo de opinión. Pero hagamos periodismo de opinión en un debate sobre las ideas, no sobre distorsionar la realidad a partir de nuestras ideas. Gracias, Bernarda, gracias, Nahuel, por haber venido. Nos encontramos el lunes, nosotros tres, todo el equipo que está detrás. Y con un tema muy importante, Vamos a trabajar Malvinas el próximo lunes.